Bien, hoy veremos simplificación de funciones por el método de Carnot. Es un método gráfico para simplificar una expresión lógica. Para ello tenemos que tener términos canónicos. Son los términos en donde se encuentran todas las variables. El método de Carnot está basado en la búsqueda de términos adyacentes en la tabla de verdad. Estos son términos que difieren en una sola variable. Los mapas o diagramas de Carnot podemos tener de dos variables, 3 o 4. En él está formado por celdas. Cada celda o cuadrado representará un mini término o maxi término. En el mapa se verán reflejadas todas las posibles formas en que se puede expresar esa función. Las variables se distribuyen en filas y columnas. Las variables quedarán ordenadas de acuerdo a los criterios de Gray para tener una distancia de 1. O sea que al desplazarse de una fila a la siguiente o de una columna a la contigua, se provocará el cambio de una sola variable. Observemos acá los valores que toman C. La variable C puede tomar valores 0 o 1 y la variable B y A toman los valores B0 a 0, B0 a 1, B1 a 1 y B1 a 0. Recordemos que entre una celda y la contigua o adyacente solo puede cambiar una sola variable. En el mapa de 4 variables, ¿sí? Los términos estarán ordenados así. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0 para las variables B y A, y para las variables C y D, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Veamos ahora un mapa de Carnot de dos variables. Acá tenemos una tabla de verdad y las dos variables representadas en el mapa. Vemos que en la primera celda, ¿sí?, se encuentran representados los valores para B negado, A negado, que representarían 0 para B, 0 para A. Este valor de la tabla, esta fila, está representada en esta celda, que tiene el número 0. La siguiente fila de la tabla, con los valores B en 0 y A en 1, que sería B negado, A directa, es la celda representada por el número 1. La siguiente fila, representada por B en 1 y A en 0, la representamos en esta celda que toma el valor, el número 2. La última fila, que tiene valores B en 1 y A en 1, la representamos en esta celda que lleva el número 3. Para los diagramas de Carnot con 3 variables, armamos la tabla de esta manera, ¿sí? C para la primera columna y las variables B y A para la primera fila. Bien, los valores de C en 0, B en 0 y A en 0 estarían representados en esta celda con el número 0. La siguiente fila, representada con el número 1. La que sigue, podemos observar que es la número 3, donde está C en 0, B en 1 y A en 1. Luego, la celda 2 sería la fila representada por C en 0, B en 1 y A en 0. Aquí recordemos que las celdas adyacentes tienen que diferir en 1. Luego tenemos la número 4, la 5 que está formada por estos valores de la tabla,
Aquí tenemos las 7, fíjense, donde C vale 1, B vale 1 y A vale 1, es la número 7. Y luego tenemos C en 1, B en 1 y A en 0, es la número 6. Para armar un diagrama con 4 variables, tenemos la primera celda que está representada por D0, C0, B0 y A0, es la celda 0. Luego tenemos la 1 y luego acá tenemos la celda 3, ¿sí? Representadas por D negado, C negado, que representa D0 y C0, y B en 1 y A en 1, representa la número 3. Luego la 2, luego la 4, la 5, la 7 y la 6. Acá vamos a observar que la siguiente celda, los valores están D en 1, C en 1, B en 0 y A en 0. Esto representa la celda número 12. Luego tenemos la 13. Luego tenemos la celda número 15, donde están los valores D en 1, C en 1 y B en 1 y A en 1. Representa la celda 15. Luego la 14 y luego aquí tenemos la celda número 8. Si nos fijamos, podemos ver los valores, ¿sí? D en 1, C en 0, B en 0 y A en 0, ¿sí? Que esto representa el número 8. Luego la 9, la 11 y la número 10. De esta manera podemos numerar las celdas en un mapa o diagrama de Carnot para 4 variables. Bien, el mapa de Carnot para 3 variables puede pensarse como un cilindro. En un diagrama de Carnot de 4 variables, los casilleros de las esquinas, señalados con X, también son adyacentes entre sí. Bien, veamos ahora cómo haríamos el método de Carnot para simplificar minitérminos. Vemos acá que tenemos los minitérminos de esta función, que son 3, 4, 5, 6 y 7. Realizamos el mapa de Carnot, disponemos las variables, numeramos las celdas y colocamos los sumos correspondientes a la función. Los minitérminos 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Ahora vamos a agrupar la cantidad máxima de unos entre celdas adyacentes. La cantidad debe ser un número de potencia de 2, o sea, puedo agrupar de a 2, de a 4, de a 8, siempre buscando la mayor cantidad de unos, que sean adyacentes. Todo grupo debe contener un elemento nuevo. Así, agrupamos estos 4 elementos, ¿sí? Que están adyacentes. La cantidad es 4, o sea que es potencia de 2, y los términos son 4, 5, 7 y 6. Luego agrupamos los términos 3 y 7. Veamos ahora. El lazo rojo, observamos que la variable C está una vez negada y otra vez sin negar. Esto significa que la variable C es la variable que se va a eliminar. Cuando una variable y su complemento están en un lazo, esa es la variable que se elimina, en este caso la variable C. Vemos cómo nos quedan las otras dos variables en este lazo. Tanto B como A nos quedan sin negar. Entonces tenemos B por A. Luego vemos el lazo verde.
se unen 4 elementos. En estos términos, 4, 5, 7 y 6, vemos que tanto la variable b está 2 veces negada y 2 veces sin negar. Y la variable a está una vez negada, una vez sin negar, otra vez sin negar y otra vez negada. Esto significa que tanto la variable b como la variable a son las variables que se simplifican. Por lo tanto, me va a quedar la variable c y miro. En todos estos términos la variable c está sin negar, entonces me va a quedar sin negar. Los términos obtenidos se vinculan mediante la suma lógica, quedando así la función simplificada, b por a más c. Bien, veamos ahora cómo hacemos para simplificar por el método de Carnot maxi términos. ¿Sí? Tenemos los minitérminos de la función, ¿sí? Teníamos los que serían los unos de la función. Entonces ahora nosotros vamos a colocar los ceros, ¿sí? ¿Los ceros dónde están? Los colocamos en el mapa de Carnot. Luego agrupo la cantidad máxima de ceros entre celdas adyacentes. La cantidad, en este caso de ceros, debe ser un número de potencia de 2. Y todo grupo debe incorporar un elemento nuevo. Así agrupo los términos, estos dos ceros que están adyacentes, y puedo agrupar estos dos de las esquinas. Recordemos que podemos verlo como un cilindro. Bien, ahora, al escribir los ceros en el diagrama, estamos representando los valores para los cuales la función se hace falsa. Esto motiva el cambio en el estado de complemento de las variables al realizar la lectura de los lazos sobre el diagrama. Es decir, por ejemplo, en el lazo 0, 1 se elimina la variable a. Podemos observar que la variable a es la que se elimina. La variable c, que interviene en ambos lazos, con valores de 0, se representará como c sin negar. Luego, la variable b, que participa del lazo con el valor 0, también se representará como b sin negar, quedándome así c más b. Luego, miro el lazo naranja, ¿sí? Y observo que la variable que se simplifica es la variable b, quedándome así la variable c y la variable a. La variable c la encuentro en 0, quedándome, porque tengo que hacerle el complemento, me va a quedar sin negar, más a, que me va a quedar sin negar. De esta manera me queda la función simplificada. Me queda simplificado los maxi términos por Carnot para esta función. Bien, veamos un ejemplo de simplificación de minitérminos con 4 variables. Tengo los minitérminos, ¿sí? Que serían los unos de la función, y los minitérminos los encuentro en 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15. Armo el mapa de Carnot, coloco las variables, numero cada una de las celdas y coloco los minitérminos en 3, en 4, en 6, en 7, en 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, ahora entonces agrupo, teniendo en cuenta que debemos hacerlo con la mayor cantidad posible de elementos, siempre siendo la cantidad una potencia de 2. En este caso agrupo 4 términos.
el 12, 13, 15 y 14. También puedo agrupar estos otros 4, el 3, 7, 15 y 11. Luego agrupo estos otros 4, el 4, el 12, junto con el 6 y el 14. Veamos ahora cómo me queda el lazo naranja. Las variables que se simplifican son la variable D, que está una vez negada y otra vez sin negar, y la variable B, que está una vez negada y otra vez sin negar. Quedándome así la variable C y la variable A negada. Luego vemos el lazo azul. El lazo azul, las variables que se simplifican son la B y la A. ¿Por qué? Porque la variable B está 2 veces negada y 2 veces sin negar y la variable A igual. Entonces me queda C, D. Y el lazo rojo, las variables que se eliminan son la variable D y la variable C, que están 2 veces negada y 2 veces sin negar. Quedándome así la función simplificada por Carnot en sus minitérminos. Simplifiqué los minitérminos. Ahora simplificaremos los maxitérminos de la misma función. Coloco los ceros. Agrupo los ceros. Agrupo los extremos 0, 1, 8, 9. Luego los 4 extremos 0, 2, 8 y 10. Y finalmente el 1 y el 5. Recordemos que todo grupo debe incorporar al menos un elemento nuevo. Bien, luego vemos que para el grupo verde, la variable que se simplifica es la variable C, porque es la que en el lazo está expresada de manera directa y como su complemento. Bien, luego, en el lazo de los extremos, el lazo azul, las variables que se simplifican son la D y la B, quedándome así la variable C más la variable A. En el lazo naranja, las variables que se simplifican son la D y la A. ¿Por qué? Porque la variable D está una vez negada, una vez sin negar, y la variable A está una vez sin negar, una vez negada. Entonces esas son las variables que se simplifican, quedándome así C más D. Los términos quedarán vinculados por el producto lógico, quedando así la simplificación de maxitérminos hecha para esta función por el método de Carnot.